Y vamos a conversar en nuestra entrevista principal con Raúl Soto, diputado del PPD, expresidente de la Cámara de Diputados y además ahora estás en la comisión que está investigando el caso Convenios y todo eso, y me imagino, y parto por preguntarte, a ver, cuando empiezan a sucederse dos o tres cosas que tienen cariz asociados a la corrupción, eso pasó en un momento dado con el caso simultáneo que tenía, por ejemplo, lo que se denominó el Paco Gate con el Milico Gate, pero eso por lo menos estaba centrado en personas que son distintas a la gran cantidad de gente de la ciudadanía, porque básicamente eran Fuerzas Armadas y Carabineros. Pero cuando pasa esto en medio de los gobiernos o pasa esto asociado a situaciones que incluyen instituciones judiciales, poderes empresariales, gente conocida, abogados de renombre, en fin. ¿Cuál es crees tú, es la sensación con que queda la ciudadanía para impartir en este asunto cuando empiezan a haber dos o tres cosas simultáneamente? Tú has visto el caso Convenios por un lado, hay una serie de otras cosas, por cierto, esto no es una cosa que tenga un foco ideológico exclusivo. Ha habido todo tipo de situaciones, pero cuando se juntan estas cosas y además tenemos encima, por ejemplo, algo como una elección, la gente tiende a asociar esas dos cosas inevitablemente y las cosas pueden alterarse muy rápidamente. Sí. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, muy buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación. Diputado. Yo creo que vivimos en Chile, yo diría varios años, probablemente varias décadas, bajo la falsa apariencia de que éramos un país incorruptible, un país donde las cosas se hacían siempre dentro del marco legal y que había una adecuada fiscalización de parte de las instituciones correspondientes, tanto en materia económica como en materia política, y que cuando explotaba un caso de corrupción se trataba de hechos aislados. Era la excepción. Era la excepción a la regla. Y yo creo que a esta altura podemos decir que eso era una falsa apariencia, de que de alguna manera la corrupción estaba más enquistada de lo que todos creíamos en nuestro país, en el Estado y también en el mercado. Y que más bien lo que se fue haciendo en el tiempo fue meter la basura debajo de la alfombra, ¿no? Y yo creo que llegó un punto donde, debido a las nuevas formas de información, a las redes sociales, a la actitud mucho más proactiva en términos de fiscalización de la propia ciudadanía, que esa basura fue saliendo y que el periodismo, los medios de comunicación, haciendo su trabajo investigativo, también fueron revelando cada vez más cosas y nos dimos cuenta que había harta basura bajo la alfombra, que habían vacíos importantes en el ordenamiento jurídico en cosas que estaban mal reguladas o que estaban derechamente desreguladas, y que había gente que se dedicaba a tratar de buscar la pillería para hacer la trampa y beneficiarse, ¿no? Y creo que lo que ha ocurrido con el caso Convenio, en este gobierno, lo que ha ocurrido ahora a propósito del caso Coimas y estas escuchas telefónicas, representan un poco la guinda de la torta respecto de esto, ¿no? Y yo creo que es la gota que finalmente termina de rebalsar el vaso de ese hastío ciudadano, de decir, bueno, acá llegó la hora de cambiarlo todo en términos de, primero, que estas cosas se empiecen a conversar y a transparentar de verdad. Segundo, de que la normativa se endurezca lo suficiente para cerrar cualquier posibilidad de corrupción, tanto en el mundo público como en el mundo privado. Y tercero, que la justicia, que el Ministerio Público, que los tribunales también den una señal fuerte contra la impunidad, que esa es la sensación que está ¿verdad?, instalada en la ciudadanía, y que tanto los delitos comunes como también los delitos de cuello y corbata
van a ser perseguidos y van a ser sancionados con toda la rigurosidad y con todo el peso del Estado de Derecho, ¿no? Yo creo que estos casos no pueden terminar con investigaciones archivadas, estos casos no pueden terminar con clases de ética ni con multa. Estos casos tienen que terminar primero con la verdad, y una vez que sepamos la verdad, con responsabilidades criminales que se asuman con penas privativas de libertad. Eso es lo que espera la ciudadanía hoy día. Y yo creo que estamos en un punto, Fernando, donde tenemos dos flagelos que nos estamos dando cuenta que estaban más instalados o que se están instalando fuertemente en Chile. Uno es la corrupción, que es lo que estamos hablando, pero el otro es el crimen organizado. Sí. A propósito de la crisis de seguridad que hemos visto en la última semana, especialmente en los últimos días, ¿no? Y la crisis de migración irregular que está íntimamente ligada con ella. Y yo creo que tenemos que mirar con mucha atención lo que está pasando en Chile en estos dos ámbitos, porque llega un punto en que ambos flagelos se cruzan, ¿no? Y cuando se cruza la corrupción con el crimen organizado, el punto es sin retorno. Y ahí se forma un nuevo gobierno, digamos. Exactamente. O sea, es decir, si miramos la experiencia de México, de Colombia, de Ecuador, lo que está pasando ahora, que en las últimas elecciones presidenciales vimos asesinatos de candidatos, vimos el propio presidente electo con chaleco antibala, con casco, ¿verdad? Lo que ha ocurrido en Brasil en el último tiempo. Es decir, mafias, crimen organizado, narcotráfico, apoderándose no solamente de los territorios, de los barrios, de las poblaciones, sino que de las instituciones de la democracia. Y eso no es lo que queremos para Chile. Entonces, mano dura contra la corrupción, por eso estamos investigando esto con mucha objetividad. Yo, siendo parlamentario oficialista de gobierno, he dicho el caiga quien caiga, que dijo el presidente Boric, se tiene que cumplir. Aún así, se tiene que ir el propio asesor del presidente, el segundo piso de la Moneda, a declarar a la comisión y a dar cuenta de la información de la que dispone para que efectivamente se esclarezca la verdad. Lo mismo respecto a lo que está ocurriendo, ¿verdad?, en el caso Coimas y escuchas telefónicas. Yo creo que lo que ocurre en el mercado jurídico, en el mercado económico, en el mundo de la gran empresa, vinculado a las coimas, a la corrupción con funcionarios públicos, es probablemente mucho más habitual de lo que todos tenemos conciencia hoy día. Y probablemente esta es la punta del iceberg, ¿no? Lo decía el propio Isidro Solís, esto hace años parece algo común. Eso es absolutamente inaceptable. Prácticas de ese tipo, ¿verdad? Son derechamente corrupción. Ahora, a mí me parece, yo conozco mucho a Isidro y soy amigo de él de mucho tiempo, y me parece curioso lo que planteó, porque él dice, esta es una cosa que era cotidiana al lado. Bueno, Isidro Solís fue ministro de Justicia del gobierno de la presidenta Bachelet, y me imagino que si es que era tan preocupante esta situación, ¿dónde están las medidas para haber terminado con eso? Sí, claro, por eso te digo, o sea, de alguna otra manera lo que dice Isidro Solís es que años atrás daban por aceptables ciertas cosas sabiendo que no estaban dentro del marco legal. Es decir, como prácticas habituales, como costumbres de uso en el ámbito legal y económico. Me encantaría que diera una lista de casos que no se conocen para que supiéramos exactamente de qué está hablando. Probablemente está lleno, y probablemente a partir de la investigación de este caso, de verdad, se van a ir revelando otras informaciones, como ha ocurrido también en el caso Convenio, donde el hilo, de verdad, se va tirando y van apareciendo nuevos intervinientes, nuevos responsables, gente que tiene más información, otros casos, ¿verdad? Y eso evidentemente que habla también de que el Estado chileno está al debe, ¿no? Tenemos un Estado muy precario en Chile. Mira, yo creo que es interesante como tú partiste esta conversación cuando tú dijiste, mira, nosotros nos habíamos convencido que teníamos una serie de cosas que éramos prístinos, etc. Mira, el autoengaño en términos comunicacionales, el autoengaño es una de las cosas más
cotidianas que existen en todas partes del mundo. Nosotros llegamos en un momento dado a decir que la canción nacional había sido premiada como la canción nacional más bonita del mundo, lo que era una falsedad brutal, pero calzaba con lo que a nosotros nos gustaba, porque ¿cómo no vamos a estar orgullosos de nuestro himno nacional? Y por lo tanto lo decíamos, pero con total desparpajo. Decíamos que, oye, yo me acuerdo, las policías en toda América del Sur son corruptas, menos Carabineros, porque son súper serios, etcétera, acá allá, y en gran medida, por cierto, son. Pero también se demostró que tienen una serie de problemas que son susceptibles a toda la ciudadanía, tengan o no tengan un uniforme. Se habló después de que una de las cosas buenas, y nos convencíamos de eso, una de las cosas buenas que teníamos era que nosotros éramos buenos para generar riqueza, éramos buenos para generar los jaguares la Suiza de Latinoamérica y toda esa cosa. Y lo repetimos tanto que de repente mucha gente se lo cree, y entonces cuando empiezan a aparecer estas cosas se demora el ambiente en empezar a decir, oye, si nosotros no somos distintos a otros países. Y esta cosa que hemos querido ponernos como si fuéramos superhombres o supermujeres y extraordinariamente distantes a todo lo que más ocurre, la verdad es que yo creo que nos causó más daño porque encubre exactamente este tipo de cosas cuando pasan. Claro, y finalmente es como una olla de presión que se va llenando y en algún momento va a explotar, ¿no? Yo creo que en gran medida... en los últimos años, en los años de la transición en Chile, que yo particularmente defiendo en términos de lo positivo que se hizo por parte de los gobiernos de la concertación, la nueva mayoría, la centroizquierda en general, creo que hubieron muchos avances, ¿no? En términos de crecimiento económico, de obras públicas, de superación de la pobreza, de ascenso social, ¿no? Este ascensor social que permitía que las nuevas generaciones fueran a la universidad, sacaran una carrera técnica, universitaria, pudiesen pasar, no sé, de la pobreza a la clase media o de la clase media un poco más arriba. Pero se cometió el error de conformarse con eso y de eternizarlo, de perpetuarlo. Y no se siguió al siguiente paso. Y el siguiente paso era entender que no se podía solamente depender en el largo plazo del crecimiento económico por sí solo, sino que había que avanzar también en que ese crecimiento económico se tradujera en justicia social, en condiciones de vida digna para las personas, en un Estado moderno que, si bien tiene ciertas limitaciones, es capaz de fiscalizar, de fiscalizar los mercados para que funcionen bien, para que no existan problemas de corrupción como lo que estamos viendo, ¿no? Y más bien nos conformamos con administrar, ¿ya? Y yo creo que el paso que venía, y yo espero que venga en algún momento, creo que en los últimos años, a propósito del debate constitucional, lo hemos desperdiciado ya en varias oportunidades. Vamos por la tercera. La primera fue el proyecto constitucional de Michelle Bachelet, la segunda la propuesta de la convención, y la tercera, que va de nuevo al fracaso, es la de este Consejo Constitucional. ¿Tú estás convencido que va a ser rechazada? Yo estoy convencido que va al fracaso, y por las mismas razones sobre las cuales se rechazó el proceso anterior, Fernando, porque es una propuesta refundacional conservadora, es una propuesta donde se impone una mirada de país al resto de la sociedad, una mirada de la extrema derecha. No es inclusiva, es divisiva. Pero a ver, ¿en qué hito específico tú, por ejemplo, podrías decir de que aquí hay una regresión respecto de, incluso de lo que se tenía? Hay muchos temas, pero incluso, antes de ir a los temas de fondo, ya en la forma y en el origen. Si tú miras, yo fui parte de los promotores del Acuerdo por Chile como es presidente de la Cámara, lo coordinamos con el actual ministro Elizalde, y yo creo que el Acuerdo por Chile es el último momento de la buena política en Chile, ¿ya? En términos de que fuimos capaces, después de un fracaso de un proceso constitucional,
de ponernos de acuerdo en cómo habilitar una nueva oportunidad, creyendo, lamentablemente, con inocencia, ahora mirado en retrospectiva, que el mundo político había aprendido la lección y que no iba a volver a cometer los mismos errores. Y nos encerramos semanas para acordar habilitar un proceso y con 12 bases constitucionales donde teníamos absoluta diferencia ideológica y política respecto de hacia dónde tenía que avanzar el futuro de Chile. Y fuimos capaces de acercar posiciones hasta cerrar un acuerdo que permitiera, por ejemplo, que de derecha a izquierda dijéramos necesitamos un Estado social y democrático de derecho. Entonces, ese fue el último momento de un gran acuerdo político que permeó en dos cosas bien relevantes que pasaron después. El acuerdo por el salario mínimo, el aumento del salario mínimo y las 40 horas laborales, que son las dos últimas medidas legislativas que fueron con acuerdo transversal. Después de eso, el sistema político se fue nuevamente al carajo y no fue capaz de acordar transversalmente absolutamente nada, Fernando. Nada. Y empezó el Consejo Constitucional y se instaló nuevamente la lógica de la trinchera política, ya de las acusaciones y los gallitos cruzados, y faltaron los liderazgos que fueran capaces de cruzar la vereda, escuchar al del frente, tratar de verlo como un legítimo otro, con una mirada y con una posición distinta, pero tratar de acordar y consensuar una casa común. La casa común que buscábamos no es la que se está proponiendo para el plebiscito de 17 de diciembre. Ahora, diputado, ahí hay un punto muy interesante que tú planteas que tiene que ver con instrumentos que en discursos de alguna manera se venden como esenciales y absolutamente importantísimos, etcétera, que haya. Una constitución, lo que sea. Pero lo que no se dice, y que estamos haciéndolo hace mucho tiempo, y lo hacen otros países también, pero no sé si es que lo están haciendo tan transparentemente como lo está haciendo Chile, donde todos de alguna manera, las circunstancias que generan la posible factura de política grande, por ejemplo, una constitución, en realidad se ve como una escalera para llegar al próximo gobierno. Exacto. No tiene que ver con, mira, queremos hacer una constitución. No. Esta constitución me va a servir a mí para llegar allá. Sí. O esta constitución me va a servir a mí para cambiar una serie de cosas que creo que deben cambiarse. Pero no es el objeto que se va a poner ante la ciudadanía para que todos quepamos ahí el que vale. Lo que vale es el gallito de fuerza. Exacto. Y a ver quién tiene más poder a la hora de la salida de ese momento. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo. Está imperando en Chile, pero yo creo que en el mundo en general, un estilo político cortoplacista que es brutal, que es nefasto, que es extremadamente electoralista, ¿no? De pensar en la próxima elección, de pensar en cómo le hablo a mi nicho político, cómo lo aumento, cómo lo afianzo más, ¿no? Y no pensar con una mirada de Estado de largo plazo. Hay pocos estadistas que miran así hoy día la política, de pensar en el país, o sea, poner por delante los intereses del país y no solamente de un sector de la sociedad en su conjunto, una mirada transversal, una mirada inclusiva. Eso lamentablemente hoy día no se ve, o se ve muy poco. Y yo creo que gran parte de los problemas de gobernabilidad que estamos teniendo hoy día con el gobierno del presidente Boric dice en relación con el error que se cometió en el proceso constitucional anterior, al impulsar y apoyar tan explícita y decididamente un proceso que buscaba también eso, que buscaba imponer una visión de la izquierda al resto de la sociedad, y por eso fracasó. Sí. Era refundacional. Sí. Y ahora creo lo mismo. Yo creo que José Antonio Kast se está farreando la oportunidad de ser presidente
al tratar de hacer lo mismo, pero desde la otra vereda política con esta propuesta constitucional que es extremadamente conservadora. Pero tú has visto, y yo lo dije ayer y lo repito, pero porque es una cosa obvia que hay que tratar de interpretar, porque parece una cosa kafkiana. Pero tú has visto que el mayor adversario que está teniendo José Antonio para poder llegar a eventualmente ser una figura de un liderazgo tal después de sacar una constitución con su mayoría, la tiene adentro de su propio partido, que le empiezan a votar en contra, y lo único que me dice eso es que hay una pugna al interior de Republicano entre que todo el mundo creía que José Antonio era absolutamente inigualable para todo el mundo, y no, alguien está diciendo, mira, tenemos más opciones que solamente José Antonio Kast. Y él ha sido, a mi modo de ver, bien honesto en perseguir, aprobar y votar aquello que él es el comandante de gobernabilidad de ese consejo, desde la mayoría de republicanos. Pero tiene una serie de personas en contra que yo tengo la impresión de que hay más interna que saca chispas que un problema efectivamente nacional. Lo que pasa es que yo creo que hoy día José Antonio Kast es el rey de la voltereta. Probablemente la medalla de oro en términos panamericanos se la lleva Kast, y eso es lo que le pasa en la cuenta a sus propios parlamentarios, sus propios militantes del Partido Republicano, que finalmente, no queriendo un cambio constitucional, queriendo dejar la Constitución del 80, se termina embarcando en un proceso del cual tenía muchas dudas siempre. ¿Quién tú estás hablando, José Antonio? Sí, claro. Pero eso es lo que yo llamo un acto por lo menos de honestidad mínima política. Si es que él va a encabezar un cambio constitucional en una constitución, tiene que tener un poquitito de apego a ese cambio. Y resulta que hay otros que efectivamente plantean, oye, tiremos esta cuestión por la borda y así volvemos de nuevo a la constitución antigua. Tiene apego porque lo transformó en una propuesta constitucional ideológica de su sector. Bueno, ese es el problema. Es una propuesta constitucional programática y funcional a José Antonio Kast y a su proyecto político. Y quizás por eso mismo puede perder. Pero al mismo tiempo era su prueba de gobernabilidad. Y yo creo que fracasó o está fracasando. Y por lo tanto los chilenos legítimamente el día de mañana van a cuestionarse si le entregaron la responsabilidad a José Antonio Kast de hacer una constitución que fuera inclusiva y que fuera la casa de todos y que regulara las reglas del juego de la democracia de aquí a las próximas décadas, y fracasó. ¿Por qué le vamos a entregar la responsabilidad de conducir los destinos del país en los próximos años? Y más aún cuando tiene, ¿verdad?, al interior de sus propias filas, ¿verdad?, detractores. O sea, hoy día la campaña del en contra es tremendamente transversal. Va desde Lautaro Carmona al Partido Comunista hasta Rojo Edwards del Partido Republicano. Es decir, pasando por todo el espectro político del centro. Es decir, yo creo que es una de las opciones políticas más transversales probablemente de los últimos años en todas las elecciones que hemos tenido. Y eso da cuenta de que lo más probable es que la tendencia continúe y de que efectivamente terminemos con un nuevo rechazo. Y yo creo que es lo mejor para Chile, Fernando. A ver, me quedan 30 segundos y te lo pregunto directamente. Si es que hubiese efectivamente una victoria del rechazo en este caso, ¿tú eres partidario de posponer cualquier tipo de nueva intentona hasta más adelante y quedarnos con la Constitución que existe y reformándola a través del Congreso, o debiera haber un tercer intento? No, yo de hecho propongo un acuerdo político ahora, previo al plebiscito del 17 de diciembre, lo más transversal posible, para cerrar la puerta a un tercer proceso constitucional, tal y cual lo hemos hecho al menos en los últimos dos procesos. Creo que la gente está cansada del tema constitucional, creo que hay urgencias
muy importantes como la crisis de seguridad, como los temas económicos, los problemas de salud y vivienda, a los cuales tenemos que abocarnos con toda nuestra energía. Y si hay un nuevo impulso en materia de cambio constitucional, que se haga por las vías institucionales que tenemos, que son las reformas a través del Congreso Nacional. Ya no tenemos los candados de los quórums supramayoritarios que teníamos anteriormente a propósito de la rebaja que se hizo en la tramitación del primer proceso constitucional. Y por lo tanto eso es perfectamente posible, Y veremos más adelante qué es lo que dice el pueblo de Chile respecto de aquello. Raúl Soto, muchas gracias, diputado, por haber estado con nosotros hoy día. Muchas gracias.